Creo que no solamente será un símbolo del siglo XX, sino que se va un referente no solamente para Cuba, sino para muchos países que han visto en Fidel Castro un ejemplo de lucha por la libertad, en contra de la opresión, en contra de los excluidos, y que es un referente que el propio Nelson Mandela lo ha dicho muchas veces, ¿no? Fue un referente en la lucha contra el apartheid. Mujica también ha escrito una carta triste despidiendo a Fidel, y yo creo que es un símbolo de la solidaridad internacional, que es un símbolo que ha servido para muchos países como referencia para buscar sociedades más justas y menos desiguales. Manifestar que hemos venido una delegación de Izquierda Unida, de la dirección de Izquierda Unida, a manifestar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los trabajadores y las trabajadoras que están en lucha ahora mismo por sus derechos laborales en el sector del contact center, un sector absolutamente afectado por la precariedad laboral, un sector que hoy está en lucha, hoy está en huelga y además haciendo iniciativas que para nosotros son muy relevantes porque han mostrado siempre su solidaridad con otros sectores que han estado trabajando. Y lo que queremos dejar muy claro es que nuestro apoyo y nuestra solidaridad es firme, en tanto que entendemos que su lucha es la lucha de todo el mundo. Las condiciones de precariedad, de absoluta precariedad que están sufriendo en ese sector son la contracara de los beneficios multimillonarios de las grandes empresas del IBEX 35. Por eso creemos que su iniciativa es muy buena, la iniciativa de señalar con el dedo a los responsables y a las grandes empresas que se lucran con la explotación y la precariedad de los trabajadores, una precariedad que les impide desarrollar sus proyectos de vida de forma autónoma e independiente. Vamos a seguir mostrando nuestra solidaridad y apoyo a todos los trabajadores en lucha, y nuestra presencia hoy en la manifestación pues se debe fundamentalmente a ese gesto, al gesto de solidaridad y al gesto de que los trabajadores de estos sectores entiendan que en Izquierda Unida tienen un aliado estupendo para... La Ley 4/2013, una ley que, como tantas otras, aprobó el Partido Popular en práctica soledad en la Cámara y con el enfrentamiento del resto de grupos. Y una ley que ha producido una serie de efectos colaterales deseados por el Grupo Parlamentario Popular, que ha llevado a lo que podemos decir que es el fracaso más palmario por parte del Consejo General del Poder Judicial en cumplir su principal finalidad, que es velar por la independencia de jueces y magistrados. Desde Izquierda Unida consideramos que sigue siendo un eje central de la elaboración política el hablar de que es necesario un proceso constituyente. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de proceso constituyente? Pues efectivamente de elaborar una nueva Constitución. Entre otras cosas porque en el Estado español sabéis que la Constitución de 1978 es producto de la transición de un pacto entre élites en el que seguramente algunos y algunas de nosotros, la gran mayoría, evidentemente no hemos participado de esa votación, de ese referéndum, no hemos participado de la elaboración y de las preguntas que enmarcan el marco de deberes, de derechos y de relaciones entre los ciudadanos y ciudadanas del Estado, y que además entraña muchísimas, pero que muchísimas sombras, como por ejemplo la impunidad franquista, que sigue garantizándose, o por otra parte, evidentemente esos derechos que están en el papel, pero se han convertido en eso, en papel mojado. Estos días estamos viendo la enorme preocupación que hay por las pensiones, pero efectivamente tendremos que tener también una profunda reflexión que debe conllevar reformas legislativas para la enorme preocupación que debe causarnos los recortes que han sufrido exactamente las víctimas de esta enorme crisis, que no ha sido causada por los más, por los comunes, sino que ha sido causada por una banca que sigue haciendo lo que le da la gana en este país y que está siendo, como digo, sufragada a costa de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y decimos esto con datos, señor presidente, con datos, porque el rescate a la banca supera los 41.000 millones de euros y los recortes que sufren los trabajadores y trabajadoras en nuestro país en las prestaciones de desempleo, en la protección social en general, supera los 24.000 millones de euros. Por tanto, recortamos en lo fundamental para nuestras gentes, para las gentes de bien, para dárselo a esa banca que después es privatizada y que sigue haciendo en este país, afirmamos con rotundidad, lo que le da exactamente la gana. Con los datos que disponemos del propio Ministerio, hemos visto, como señala la propia exposición de motivos, con los datos, además, si me permiten, actualizados a fecha septiembre del 2016, hemos perdido más de 25 puntos en protección social desde el año 2009.
Es una cifra brutal, más de 25 puntos, y hemos perdido beneficiarios desde el año 2009 de un total de 2.681.223 a la cifra de septiembre del 2006 de 1.904.689. Podemos también cifrar la media de la prestación de desempleo, que pasa desde el año 2009 de 842,3 euros a la cifra que tenemos en la actualidad, que no alcanza los 800 euros. Por tanto, la situación está realmente mal para los desempleados y desempleadas de este país. La sede de la soberanía nacional, tal y como se suele plantear en cualquier manual de ciencia política, reside en el Parlamento. Eso quiere decir que es la expresión más o menos proporcional de lo que son los intereses de la mayoría de la población, del total de la población. Si el Parlamento está diciendo eso, el Gobierno tiene que cumplir. Otra cuestión es que el Gobierno no le apetezca en absoluto y que naturalmente lo que está diciendo es que va a utilizar todos los mecanismos a su disposición para vetar, para bloquear, para en última instancia cortar la voz del Parlamento y poder trabajar prácticamente de forma aislada al designio democrático de nuestro país. Eso es muy grave a nuestro juicio, pero es coherente con lo que es la estrategia del Partido Popular, que no se ha acostumbrado ni ha asumido que ya no tiene mayoría absoluta, sino que hay un Parlamento muy plural, muy diverso, que a veces aprueba las cosas que el Partido Popular quiere, como el caso de la investidura que le hizo presidente a Mariano Rajoy y que contó con el apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos, pero otras veces aprueban cosas que el Partido Popular no quiere y que debería poner en marcha. Que la precariedad no es solamente, por desgracia, la cuestión laboral, sino que la precariedad se extiende a cuestiones de vida. Precariedad es tener que estar pactando solo poder calentar las casas hasta 18 grados, en los mejores casos. Precariedad es quien no tiene para pagar el recibo de la luz, no tener una plaza en una escuela pública infantil, tener que hacer cola y tener que estar en las listas de espera de la sanidad pública. Todo eso es precariedad y esa precariedad es estructural y nos afecta a todas las personas, a la mayoría social trabajadora de este país. Y la precariedad tiene culpables, no es el conjunto de fracasos, no es un conjunto de fracasos individuales. La precariedad viene de la mano de una serie de políticas, tiene culpables, tiene rostro. El rostro de los dueños del IBEX 35, de la COE, el rostro de los banqueros, el rostro de los gobiernos que legislan en el Congreso de acuerdo con los intereses de las élites económicas en contra del pueblo. Sin embargo, estamos convencidas de que hay alternativa, de ahí que pongamos un instrumento como esta campaña a trabajar. Bueno, pues estamos en el día de jornadas de puertas abiertas del Senado. Evidentemente ha sido un orgullo por recibir a todos los visitantes que hoy se han acercado a conocer el Senado, a conocer la historia del edificio, el patrimonio recogido en el edificio, pero también nuestro trabajo, también la labor institucional que hacemos desde aquí. Pero precisamente porque han sido invitados, porque hay solo 2 días al año de jornadas abiertas, creo que es inevitable hacer una reflexión. Creo que es inevitable reflexionar que cuando decimos que hay que repensar nuestro modelo de Estado, cuando decimos que necesitamos entrar dentro de un proceso constituyente, que necesitamos caminar hacia un Estado social, hacia un Estado plurinacional, donde se respeten los derechos de todos y todas las trabajadoras y que además la gente participe, tenemos que entender que estas jornadas deberían repetirse más a menudo. Es una anomalía que la ciudadanía, el pueblo, que los trabajadores y trabajadoras que nos escogen para representarles, para velar por nuestros intereses, solo puedan acceder aquí y al contacto con nosotros 2 días al año. No participaremos de un lifting de sus políticas que han expulsado de un derecho tan básico como el derecho a la educación a los hijos y las hijas de las clases populares. Hoy, nuestros hijos y nuestras hijas que estudien, por ejemplo, en la universidad pública, les cuesta hasta un 300% más caro que lo que nos costó a nosotros estudiar en esas universidades públicas. Las políticas educativas del PP han situado los niveles de inversión educativa en valores de 1988, cuando la escolarización era obligatoria hasta los 14 años, un recorte del 16% en la inversión que ha supuesto hasta 8.900 millones de euros menos. Hemos perdido entre 28.000 y 32.000 profesores con el incremento espectacular de alumnado en nuestras aulas, evidentemente precarizando las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Se han prácticamente eliminado las políticas de cohesión social, con residualidad de proyectos tales como el desdoblamiento en asignaturas instrumentales, las horas de biblioteca, las tutorías o la atención a los alumnos con
necesidades específicas y ha habido una reducción brutal de las políticas de redistribución como las becas, las ayudas al estudio o a los comedores escolares. En la Unión Europea, el número de personas que sufren pobreza energética va en aumento. Por ejemplo, en España, desde 2008 se han triplicado las personas en situación de pobreza energética y son ya cerca de 5 millones de personas, mientras las compañías energéticas tienen beneficios astronómicos. Las tres grandes eléctricas españolas han ganado más de 56.000 millones durante los años más duros de la crisis, mientras el recibo de luz subía más de un 52%. Las compañías eléctricas ganaban 20 millones de euros al día en beneficios. Estaban haciendo negocio con nuestros derechos aquí y expoliando los recursos naturales en los países empobrecidos. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que sucedió en Perú. Se recortó el gas a disposición de los y las peruanas en favor de la exportación del recurso por parte de multinacionales como Repsol, que obtiene mejor precio en el mercado internacional. Así actúan las empresas europeas por el mundo. No estamos en la Unión Europea para dar lecciones prácticamente sobre nada, pero menos sobre lucha contra la pobreza energética. Sin ir más lejos, la semana pasada murió en Reus, Cataluña, una mujer de 81 años porque se incendió su piso por el fuego de unas velas porque le habían cortado la electricidad hacía 2 meses. Creo que la clave es la protección. La clave es la protección, la seguridad en un concepto civil, no militar. Es decir, la izquierda tiene que ofrecer un proyecto político que proteja a las clases populares. Uno de los problemas de las clases de la izquierda es no haber sabido llegar a las clases populares o no haber podido llegar a las clases populares, las verdaderamente populares, no las de la retórica, ¿vale? Esto no consiste en decir clase trabajadora 10 veces, sino en acercarse a la clase trabajadora realmente existente, se entienda como tal o no se entienda como tal. Creo que es importante entender que la participación en las instituciones tiene un triple problema. El primero, que te genera una suerte de lo que Lenin llamaba cretinismo parlamentario, y es el fetichismo de creer que con las instituciones se resuelve absolutamente todo y que tú, como miembro de las instituciones, eres una suerte de semidios capaz de responder ante todos los problemas desde ahí. No es cierto, las instituciones es un instrumento que, por lo tanto, también tiene sus propios límites. Bien, ¿por qué? Porque no es lo mismo el gobierno que el poder, y no me entretengo más en esta cuestión. Segundo elemento, genera un coste de oportunidad bárbaro. Es decir, todos los recursos empleados en la institución son recursos que no se están empleando en otra cosa. Y si uno hace un análisis más global, puede entender que estar en otra cosa, por ejemplo, en la comunidad que decía María Eugenia, pues puede ser más relevante. Y, por lo tanto, tienes a todos los recursos, en el sentido global de lo que significa recursos, dedicados ahí. Y el tercero es que acaba siendo identificado con una forma de hacer política que es una forma de política gris y burocrática, y, por lo tanto, del establishment. La política gris, la política aburrida, eso no atrae. Atrae una política que yo creo que tiene que ser de pasión razonada o de razón apasionada. En última instancia, una política que hable de los problemas de la gente y que no hable en términos burocráticos que quedan muy lejos de la gente.